Hey, 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 what is up, fam? Bienvenidos a un video más donde estamos leyendo la Biblia en todo un año, dando referencias y dando contexto práctico que nos pueden ayudar a comprender y entender un poquito más la palabra de Dios y cómo la podemos aplicar. No solo hacemos referencias, no solo damos contexto, sino también damos verdades aplicables a nuestro día a día. Estoy muy emocionado. El día de hoy casi terminamos el libro de Romanos. Estamos viendo Romanos 9 al 11. 9, 10 y 11. Y en realidad estos capítulos son uno de los capítulos más difíciles, más debatidos de la Biblia. Y ahorita vamos a entrar un poquito en ello. Pero sí, de antemano te pido disculpa porque estoy un poco enfermo el día de hoy. Así que si ves que sale un moco o algo... ora por ese moco, que conozca la verdad de Dios. No es cierto, pero sí estoy un poquito enfermo, pero no nos queremos atrasar, queremos regularizarnos, así que vamos a darle con todo, ya te la sabes. Ponle pausa, lee, porque estos capítulos son capítulos increíbles que nos van a abrir nuestros ojos espirituales, que nos van a dar a comprender y entender otras cosas del evangelio y cómo la podemos aplicar en nuestro día a día. Así que te animo mucho, lee por ti mismo. No nos vamos verso por verso, solamente vamos a hacer referencias prácticas, contexto práctico que ayudan en apoyo a lo que tú y yo estamos leyendo día con día. Ve estos videos como unas muletillas que te ayudan en tu caminar bíblico, ¿ok? Así que quisiera comenzar con esto. Romanos del 9 al 11 es uno de los pasajes, uno de los capítulos más debatidos de la Biblia. De hecho, en este video, en esta conversación, vamos a explorar la discusión de Pablo sobre la elección, la predestinación, el futuro de Israel y la importancia del contexto al interpretar estos capítulos desafiantes, ¿ok? Si alguna vez has preguntado qué es el calvinismo, si has debatido con alguien acerca del calvinismo o si simplemente te interesa esta rama, bueno, son un grupo de personas que creen en la predestinación. Es la manera más sencilla de explicarlo y no me quiero meter mucho en esto. ¿Por qué? Porque soy un fiel creyente en lo siguiente: lee la palabra por ti mismo y deja que la palabra te redarguya, deja que la palabra te abra tus ojos y deja que la palabra te comience a transformar la manera en la cual ves la vida y la cual comprendes y entiendes la palabra de Dios, ¿sale? En Romanos 9 al 11 aborda la soberanía de Dios, en realidad, la responsabilidad humana y el papel de Israel en la historia de la salvación. Pablo habla de la elección mostrándola en un sentido corporativo, es decir, en un sentido global, en un sentido que aglomera a todos en una sola cosa, a Israel y a la iglesia, más que solo a un nivel individual. Sí, hay la salvación individual, es el confesar con nuestra boca, el recibir al Señor en nuestro corazón. Eso es individual, pero también debemos de abordar a la salvación, debemos de abordar el cristianismo, el seguidor de Cristo, la iglesia como tal, a un nivel global, a un nivel corporativo. Va a advertir a los cristianos gentiles contra la arrogancia, porque recuerda, en los videos pasados dimos un poco de contexto de esto. En este tiempo era donde fueron exiliados el grupo de judíos de la iglesia y fueron enviados a sus casas, fueron enviados a sus tierras y se quedaron en poderes de liderazgo estos líderes gentiles. Entonces comenzamos a ver esta ola nueva de nuevos líderes que no tienen nada de malo, pero como todo, en donde quiera, en cualquier situación, cuando no has tenido una posición en el liderazgo, pues se te empieza a subir un poquito, se te empieza a subir a tu cabeza y comienzas a creerte la gran cosa. Y es algo que sucede en todos los lugares, en cualquier empresa, en cualquier iglesia, e incluso hasta en el gobierno, ¿verdad? Pero vamos a ver que Pablo advierte a los cristianos gentiles contra la arrogancia, diciendo: hey, 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 hey.
hay que bajarle un poquito. No se olviden de dónde venimos. No se olviden de quién nos salvó. No se olviden de quién abrió el camino para nosotros. Dios usa esta referencia increíble, creo que es en el capítulo 10, si no me equivoco, o 11. Ahorita vamos a entrar un poquito más a ello. Dios hace esta referencia hacia un árbol, ¿verdad? Que la raíz son los judíos y las ramas somos nosotros, los gentiles. Dios los ha injertado al pueblo de Dios, pero no nos ha abandonado y no ha abandonado al pueblo de Israel. Es palabra por palabra lo que utiliza Pablo. También vamos a ver el pasaje que culmina con un misterio profundo diciendo: todo Israel será salvo. Y vamos a responder qué significa esto, porque aquí es donde comenzamos a debatir sobre la predestinación. Nuevamente, no me voy a meter de lleno en esto, pero sí quiero aclarar, yo no soy calvinista. Yo no veo de esa manera, yo no abordo de esa manera la palabra de Dios, pero si tú lo haces y si tú crees en eso, está bien. Para esto son estos videos, para poder debatir, para poder comprender un poquito más y para escuchar tu punto de vista y ver cómo nos podemos ayudar juntos, ¿ok? ¿Por qué lo digo de manera pública? Porque no quiero yo dar mis convicciones y no quiero que tú pienses de la misma manera. Quiero que leas por ti mismo, quiero que experimentes por ti mismo y quiero que tú tengas tus propias historias en el cómo la palabra de Dios te ha transformado y ha hecho en una nueva criatura, ¿ok? Vamos a entrar de lleno rápido al capítulo 9. Y aquí vemos algo muy interesante. Una de las preguntas que surge al leer este pasaje es: oye Josh, ¿cómo es posible que Dios es amor? Sin embargo, aquí mismo dice que Él aborrece a uno de sus hijos, ¿ok? Aquí vamos a ver cómo Jacob versus Esaú es aborrecido, amado y aborrecido en hebreo, ¿verdad? En Romanos 9:13 vamos a leer rápidamente. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Esto en realidad está haciendo eco a Malaquías 1, 2 y 3, donde aborrecer es un término comparativo, no literal. Es un término comparativo y no literal. No es de que Dios aborrezca a Esaú, sino está eligiendo a Jacob sobre Esaú. Así como Jesús dijo: si odias a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Nuevamente, esos no son términos literales, sino son términos comparativos. Eso lo vemos en Lucas 14, 26. Y en realidad este pasaje lo que significa es que Dios ha escogido dar un propósito específico, escogido a Jacob sobre Esaú para la línea del pacto. Es decir, solamente está aclarando a quien Dios eligió de una manera no literaria, sino de una manera comparativa, diciendo: a Jacob amé, es decir, a Jacob elegí, y a Esaú aborrecí, es decir, a Esaú no lo elegí. Entonces es muy importante de comenzar a leer la palabra de Dios viendo en qué partes son literarias y en qué otras partes no son literarias, ¿verdad? También vemos esto que me fascina en el capítulo 9, del verso 21 al 23, si no me equivoco. Dice: cuando un alfarero, hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo. Lo que están destinados para destrucción lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. Aquí vemos nuevamente otro ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿verdad? También vamos a ver ciertas promesas para nosotros, para el pueblo de Israel. También vamos a ver
ciertas advertencias, pero quiero que abras tus ojos, quiero que pongas atención a estas cosas y cómo Pablo está escribiendo. Solamente son ejemplos, recuerda, referencias que nos ayudan a conversar y a entender un poco más. Nos vamos a ir directo al capítulo 10 y aquí vamos a ver decir una de las declaraciones políticas más grandes y para mí más poderosas de todo el mundo, de cualquier campaña política. Esta es una de mis frases favoritas. Vamos a ver que Pablo declara a Jesús como Señor. Dice, Jesús es Señor. Es una declaración política y teológica a la misma vez. Romanos 10:9, te lo voy a leer. Romanos 10:9. Bueno, te voy a leer desde el 8. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nos predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es una declaración política, pero a la misma vez es una declaración teológica, ¿verdad? En ese tiempo refleja la declaración teológica y política de los tiempos de Roma, ¿verdad? Recuerda, César era quien se le daba tributo, a César era quien se le daba honor, a César era a quien tú tenías que declarar tu fidelidad. Entonces Pablo dice, vamos a hacerlo de esa manera, vamos a tener una posición política de la misma manera. Refleja la declaración imperial romana diciendo, César es Señor, al confesar que Jesús es el Señor de señores, ¿verdad? Y esto simplemente nos ayuda a entender un poco más cómo la iglesia primitiva, cómo los primeros cristianos arriesgaban su vida desafiando la autoridad suprema de Roma. Es correcto, los cristianos de la iglesia primitiva arriesgaban su vida al simple hecho de declarar esta frase política y teológica, el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, cosa que tú y yo estamos acostumbrados de manera congregacional declarar domingo tras domingo, servicio tras domingo. Solo piensa en el arduo trabajo que la iglesia primitiva hizo por nosotros. Eso es muy bello, pero es desafiante también de ver cuánto peso hay en estas palabras. Jesús es el Señor de señores. Vamos a ver, no quiero que se me pase nada. En el video anterior también di descripción de algo que Pablo hace. Pablo se va de un extremo y se brinca a otro extremo simplemente para siempre tener estas dos posiciones teológicas, tener estas dos posiciones de manera de pensar y de vivir en tensión, porque Pablo no quiere que te vayas a una derecha extrema y Pablo no quiere que te vayas a una izquierda extrema. Entonces siempre va a tener una declaración en tensión con esa misma declaración de una manera opuesta. Aquí dice, o aquí nos está invitando a desafiar la autoridad, pero en estos mismos capítulos en Romanos vamos a ver cómo Pablo nos incita y nos invita a decir, tienes que respetar a la autoridad. Entonces, recuerda eso mientras lees estos capítulos. Creo que es en el capítulo 13 que Pablo nos va a incitar, a invitar a someternos debajo de la autoridad, no necesariamente solo de la iglesia, sino la autoridad de este mundo. ¿Por qué? Porque toda autoridad viene de Dios. Es un principio que nos enseña, pero es algo digno, es algo bueno que recordar y que resaltar. Pablo siempre va a utilizar esas dos, esa técnica, ¿verdad? De no quiero que te vayas a la derecha extrema, no quiero que te vayas a la izquierda extrema. En el capítulo 11 entramos a lo siguiente, al injerto en el olivo, ¿no? Tal vez dices, oye, ¿qué rollo? ¿Qué onda con esto? Bueno, Pablo describe a los gentiles como ramas del olivo silvestre injertadas al árbol
del pacto de Israel, no reemplazándolo. ¿Por qué? Porque la raíz, la fe judía, es la raíz de nuestra creencia que sostiene las ramas, los creyentes gentiles. Es decir, la fe judía nos sostiene a nosotros, solamente somos una ramificación de este gran árbol. El cristianismo es una expansión, no una sustitución de las promesas de Dios. Esto lo vamos a ver cuando Pablo aclara y dice: y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras, ¿verdad? Nos recuerda lo que dicen las escrituras. Josh, entonces aquí estás confirmando la predestinación. No estoy confirmando nada, y la verdad es que no sé nada de esto, pero sí sé lo siguiente y lo puedo comparar de esta manera. Si fue algo que Dios prometió, hasta el momento Dios no ha roto ninguna de sus promesas. Entonces, ¿quién soy yo para ir en contra de esa promesa que está en la Biblia si jamás ha roto una promesa? Lo pongo de esta manera. Bueno, no voy a usar ese ejemplo. O tal vez sí, bueno. No vamos a usar ese ejemplo. Entonces, ¿qué verdades podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy? El siguiente: la fidelidad de Dios es inmutable. Si Dios sigue siendo fiel a Israel a pesar de su incredulidad, también será fiel a nosotros. Y sí, voy a usar el ejemplo. Es como esto. Hemos escuchado este ejemplo. Un hombre que engaña a su esposa siempre va a terminar engañando a la siguiente relación, ¿verdad? Porque desacredita lo que acaba de hacer. Bueno, mi pregunta es: ¿cuándo Dios nos ha engañado? Jamás. Sé que es una mala comparación, pero es una comparación que nos puede traer un poco de sentido a nuestro día a día. La fidelidad de Dios es inmutable. Si nunca me ha fallado, ¿cuándo me va a fallar hoy? Si el Señor nunca me ha mentido, ¿por qué ahora me mentirá? Si el Señor nunca ha roto una de sus promesas, ¿por qué hará de romper una de sus promesas? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Si Dios sigue siendo fiel a Israel aún a pesar de su incredulidad, también será fiel a nosotros. También será fiel a nosotros, porque sus promesas nunca fallan y son sí y amén, es lo que tú y yo decimos. Otra cosa es: la elección requiere una respuesta. El ser escogido por Dios no elimina la responsabilidad personal de nosotros. Lo estamos enseñando en nuestra iglesia Canvas, ¿verdad? Cada propósito viene con un llamado. Cada visión tiene que tener algo para llevar a cabo esa visión. Tiene que tener una misión, tiene que tener instrucciones, ¿verdad? Lo decimos nosotros de esta manera. Cada propósito conlleva un llamado. Una muy buena serie, ligando con Dalila. Bueno, ese es otro tema. Y número 3, para terminar: el orgullo no tiene lugar en el reino de Dios. Así como los judíos no debían de jactarse de su linaje, los gentiles no deben de jactarse de su inclusión. ¿Por qué? Porque la salvación solo es por gracia. Nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Espero que este video te haya ayudado, haya sido de bendición. Nos vemos mañana y hay que darle con todo. Bendiciones. Bye bye.